Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cuarta parte. Estamos programando un sistema web para docentes. En el video anterior nos habíamos quedado cuando ya teníamos listo nuestro formulario de registro o registro, ¿no? En español. Y todavía nos faltaba modificar el formulario de iniciar sesión, ¿no? Y ahora mismo vamos a hacer esto, vamos a modificar rápidamente nuestro formulario de iniciar sesión para dejarlo ya listo, ¿no? Y pasarnos exclusivamente al formulario de register y trabajar con ello, ¿no? Para empezar a crear nuestra base de datos. Entonces, antes de crear nuestra base de datos, vamos a modificar nuestro formulario de login. Este es un proyecto, si no me equivoco, sí, es el proyecto que estábamos trabajando. Entonces vamos a ir a la parte inferior. Vamos a ir a la parte inferior y vamos a visualizar esta parte, ¿no? Vamos a cambiar los términos y condiciones. Simplemente vamos a copiar esto porque esto es todo igual. Entonces también vamos a cambiar aquí en la parte inferior o superior, perdón. Entonces por aquí vamos a supervisar, ingresar a, vamos a ver. Bien, entonces vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí en español ingresar a sys docente. Entonces por aquí crear una cuenta, por ejemplo, crear o registrarse, ¿no? En todo caso para redirigir al formulario de registrarse, ¿no? Por aquí vamos a colocar esto, no tienes una cuenta. No tienes una cuenta, entonces si el usuario no tiene una cuenta, obviamente le va a redirigir al formulario registrarse, ¿no? Y por aquí le dejamos el enlace, ¿no? Perfecto, entonces ya estamos modificando. Por aquí abajo también vamos a modificar. Ver contraseña, y por aquí abajo iniciar sesión. Vamos a recargar esto. Entonces si le damos en ver contraseña ya nos está mostrando la contraseña, ¿no? Y además aquí me dice recordarme la sesión, ¿no? Recordar la sesión. Entonces por aquí podemos colocar esto, ¿no? Recordar la sesión. Lo que normalmente traen, ¿no? Los navegadores o en todo caso los sistemas, ¿no? Recordar la sesión. Vamos a recargar esto. Y por aquí también vamos a colocar un enlace para recuperar la contraseña en caso se haya perdido o lo hayan olvidado, ¿no? Olvidaste tu contraseña, vamos a colocar aquí, olvidaste tu contraseña. Y si olvidó su contraseña, obviamente le va a dar clic allí y va a recuperar su contraseña, ¿no? Va a empezar con el proceso de recuperación. Aquí vamos a colocar aquí el año, ¿no? El año. Entonces, en todo caso, como el año no coincide con lo que estamos colocando, vamos a ingresar código PHP por aquí. Vamos a escribir código PHP. Abrimos signo de admiración. Escribimos PHP, cerramos signo de admiración y con esto ya le estamos diciendo. Entonces aquí imprimimos y por aquí vamos a colocar la letra Y mayúscula de year, o sea de año. Vamos a ver si esto funciona. Entonces recargamos y no me está funcionando. Vamos a revisar. Bueno, estamos revisando que aquí hemos escrito mal esto. Para escribir código PHP deberíamos haber escrito con este signo de interrogación, pero el signo que cierra, ¿no? El signo que cierra la interrogación. Entonces abrimos esto para decir que vamos a escribir código PHP. Esto no debemos dejar en espacio, sino todo junto. Y aquí vamos a imprimir, ¿no? Hecho date, pero con minúscula y la letra Y. Solamente este código PHP nos va a imprimir. Si recargamos, ahora si nos volvemos aquí a la página, recargamos, nos va a imprimir el año, pero el año actual, el año en el que estamos, ¿no? Entonces de esa manera nosotros ya estamos modificando este código, este pequeño código que nos está lanzando solamente no como un error, sino solamente el año pero atrasado, ¿no? Entonces si probamos ahora también con la vista de registrarse, también en la parte inferior
nos muestra el año actual. Entonces, ingresar a docente, no tienes una cuenta, registrarse, SysDocente es nuestro sistema, ver contraseña, ya funciona, recordar, esto todavía no funciona, posteriormente vamos a trabajar en ello, también vamos a trabajar posteriormente en olvidaste tu contraseña, ¿no? En la parte de recuperación de la contraseña. Entonces vamos a centrarnos ahora específicamente en comience con una cuenta gratis o en el formulario registrarse. Pero para ello vamos a trabajar en este sistema, vamos a trabajar con una base de datos o un gestor de base de datos denominado Postgres. No vamos a trabajar con MySQL, vamos a trabajar en esta oportunidad con Postgres. Ya posteriormente les enseñaré cómo conectarnos de nuestra base de datos Postgres a Coordinator, que es sumamente fácil. Entonces, antes de empezar solamente tenemos que tener Postgres, obviamente. Y para descargar Postgres vamos a ir a Google y vamos a descargar Postgres, ¿no? Y vamos a ir a la página oficial de Postgres. Ingresamos en la parte de Download. Y aquí tenemos Postgres, ¿no? La página oficial de Postgres para los diferentes sistemas operativos. Entonces tenemos para Linux, Mac, Windows, BSD, Solaris. Y lo que nos interesa a nosotros es Windows, ¿no? Le damos clic en Windows, se nos abre esta ventana. Entonces aquí nos dice que nos encontramos en la versión 14. Entonces vamos a ir a la parte de Download e Installer para descargar Postgres. Aquí nos va a redirigir nuevamente a todas las versiones de Postgres. Y por aquí nos dice que encontramos, ¿no? De acuerdo a la arquitectura de nuestra computadora. Tenemos para 32 bits, que es por 86, y 64 bits, ¿no? En este caso nos vamos a centrar en Windows. Tenemos en este caso para 86 y 64 bits, o sea 32 bits y 64 bits. Con este enlace vamos a descargar Windows para Windows por 86 por 64. Si tú no sabes qué arquitectura de computadora tienes, simplemente abres una carpeta. Vamos a abrir el explorador de archivos y te vas aquí a equipo, clic derecho, mostrar propiedades, o en este caso las propiedades de tu computadora para saber qué arquitectura de computadora tienes, ¿no? En este caso yo tengo 64 bits, por lo tanto voy a descargar el instalador para 64 bits, como aquí me indica. Estamos en la versión 14.4. Entonces vamos a darle clic allí y descargar. Esperamos un momento, me dice que tu descarga ya empezó. En la parte superior derecha empezará a descargarse Postgres. Y vamos a esperar un par de minutos mientras se descarga Postgres. Y mientras tanto vamos a ir ya diseñando, ¿no? Vamos a ir diseñando ya nuestra base de datos. Vamos a crear nuestra tabla rápidamente. Vamos a crear la vista de nuestra tabla, ¿no? Y para eso vamos a apoyarnos de Navicat. No sé si lo tengo aquí en el escritorio, pero vamos a ir abriendo Navicat, ¿no? Navicat es un programa con el cual tú puedes enlazar varios gestores de base de datos. Eso es lo que más me encanta de Navicat. Y trabajar desde allí y gestionar todas tus bases de datos, ¿no? Ya sea por ejemplo de Postgres, ya sea de MySQL, como en este caso. Tú solamente agregas una nueva conexión y aquí están los gestores de base de datos que están soportados por Navicat. Soporta MariaDB, SQL Server, SQLite, Oracle, Postgres, el cual vamos a trabajar, MongoDB y así sucesivamente. Varios gestores de base de datos en un solo programa, y esto es lo que más me agrada de Navicat. Por ejemplo, si yo me conecto, vamos a ver si se está ejecutando MySQL. Entonces si yo me conecto a este servidor, ya automáticamente me muestra mis bases de datos que yo tengo creada aquí en Navicat, ¿no? Perdón, en MySQL. Y de la misma forma va a suceder con Postgres mientras se va descargando. Vamos a ver en cuánto está. Bien, ya se descargó. Entonces vamos a proceder con la instalación. Vamos a esperar hasta que se termine. Entonces abrimos la carpeta, cortamos esto, lo vamos a guardar en una parte donde tengamos nuestros programas. Y por aquí vamos a abrir una carpeta y voy a escribir Postgres, ¿no? Postgres SQL. Perfecto. Y por aquí creo que lo he modificado. Esto sería Cisco Packet Tracer. Entonces vamos a Control Z. Entonces esto lo vamos a cambiar Postgres. Y dentro de esta carpeta vamos a pegar el instalador.
El instalador pesa aproximadamente 305 megabits, no pesa mucho. Entonces para instalar simplemente le vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador. Le damos que sí y empezará la instalación. La instalación es sumamente fácil, no hay mucha ciencia en la instalación. Así que vamos a proceder pausadamente cómo se instala aquí Postgres, ¿no? La primera ventana que nos aparece es la siguiente, ¿no? Instalar Postgres, bienvenido a la instalación de Postgres. Simplemente vamos a darle clic en siguiente. Aquí nos va a decir dónde se va a instalar Postgres. También lo podemos instalar en otra parte, no hay problema. Y lo vamos a dejar por el momento allí, en el disco C, Program Files, Postgres SQL en su versión 14. Le damos en siguiente. Aquí también me menciona que se va a descargar, por ejemplo, estos programas, ¿no? Adheridos al instalador, por el cual vamos a acceder a Postgres. Entonces le damos en siguiente y por aquí también le damos en siguiente. Vamos a crear una contraseña. La contraseña ustedes tienen que recordarla. Es una contraseña que tienen que recordarla hasta el final, porque esta contraseña se va a utilizar, ¿no? Entonces simplemente yo voy a poner una contraseña sencilla para que no se me haga muy difícil recordarla y le voy a dar en siguiente. Aquí me dice que el puerto del cual va a utilizar Postgres, ¿no? Si es que hay un programa que está utilizando este puerto, obviamente puede crear un conflicto, así que tienes que tener mucho cuidado. Lo vamos a dejar ahí y posteriormente ya, si es que hay algún conflicto, lo trataremos de solucionar. Le damos en siguiente y por aquí vamos a dejarle configuración regional por defecto, ¿no? En todo caso, podemos ponerle Perú, por ejemplo. Vamos a buscar Perú. O Spanish en todo caso, ¿no? Español, Latinoamérica, ¿no? Entonces le damos aquí Español Latinoamérica y le damos en siguiente. Aquí nos menciona todo lo que se va a instalar. Entonces le damos en siguiente. El programa está listo para iniciar la instalación y le damos en siguiente. De esta manera Postgres SQL en su versión 14 se empieza a instalar en tu PC. Y lo que quedaría por hacer solamente sería esperar un poco hasta que termine la instalación. Mientras tanto vamos a pasarnos por aquí a nuestro editor de código y vamos a seguir avanzando, ¿no? Lo primero que necesitamos es, como ustedes pueden revisar aquí, un nombre de usuario, un correo, una contraseña y en todo caso, ¿no? Algunos campos más para poder guardar esta información en nuestra base de datos. Por lo tanto, nosotros vamos a crear en nuestra base de datos una tabla el cual permita guardar toda esta información, ¿no? El nombre de usuario, el correo, la contraseña y por ende también posteriormente cuando ya inicie sesión, se registre, dentro del sistema le solicitaremos al usuario que ingrese su nombre completo. Por ejemplo, ingrese su edad, su fecha de nacimiento, también podemos pedirle el DNI. Podemos pedirle mucha información ya adicional posteriormente, ¿no? Ya cuando está dentro del sistema. Y esto va a hacer que, obviamente, nosotros tengamos más campos, ¿no? Más campos en nuestro gestor de base de datos, en este caso en Postgres. Vamos a tener que crear otra tabla denominada persona, en el cual vamos a grabar más datos, más información detallada de esta persona que se está registrando en nuestro sistema. En este caso, como ya les mencioné, van a ser prácticamente el profesor, un perfil va a ser profesor, otro perfil va a ser alumno y otro perfil va a ser administrador. El administrador va a tener acceso, ¿no? A casi todo el sistema, o por no decir todo el sistema. El profesor solamente va a poder visualizar, ¿no? Y administrar, por ejemplo, sus notas, va a poder administrar sus alumnos, sus exámenes, calificaciones y otras cosas más concernientes al profesor, ¿no? El alumno solamente va a poder visualizar sus exámenes, va a poder presentar sus tareas, subir documentos y todo eso. Vamos a hacer que este sistema sea libre a la imaginación, como les mencioné al principio. Por lo tanto, vamos a ir agregando quizás algunas cosas conforme vamos avanzando en los videos. Entonces vamos a empezar por aquí. Ya está terminando de instalar y solamente quedaría esperar unos pocos minutos más, como nos indica aquí. Postgres SQL es un gestor muy liviano, es un gestor con el cual se puede trabajar en sistemas muy grandes. Es por eso que en esta oportunidad, para variar, lo estamos haciendo con Postgres, ¿no? Para no seguir mucho, ¿no? Lo que muchos hacen de repente,
La mayoría trabaja con Postgres. Me dice aquí que falló la carga de módulos adicionales dentro del clúster de la base de datos. Vamos a darle en aceptar y vamos a ver qué pasa, ¿no? De repente nos ha lanzado algún tipo de error y vamos a tratar de solucionar esto. Creando el desinstalador. Siempre cuando se instala un programa, también se debe crear su desinstalador, ¿no? Para poder desinstalarlo, obviamente. Y vamos a esperar. Entonces por aquí me dice que también puedes utilizar Stack Builder y vamos a darle en terminar. Por aquí vamos a elegir Postgres, la última versión, le damos en siguiente. Esto no es necesario, pero lo vamos a agregar, ¿no? Por ejemplo, podemos agregar el PSQL o DBC. No sé si estará por aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, herramientas para replicación, ¿no? Replicación también es un tema en base de datos que posteriormente vamos a tocar. Por lo tanto, vamos a agregar estas herramientas, ¿no? De replicación server. Y vamos a ver también de migración, que es una herramienta muy útil, migración Toltec. Vamos a ver qué más podemos agregar. Vamos a tratar de agregar solamente eso y le vamos a dar en Nets. Vamos a agregar migración Toltec, que es un programa para en este caso para migración, perdón, para migrar datos de una base de datos a otra base de datos. Vamos a agregar este controlador de 64 bits para ODBC y un programa para replicación. Estos son adheridos, ¿no? Si tú deseas lo puedes agregar, si tú no deseas no lo puedes agregar. Como tú ves, cuando yo le doy en siguiente, simplemente se agrega. Posteriormente lo vamos a utilizar, es por eso que yo lo estoy agregando, ¿no? No en estos videos tutoriales quizás, de repente en otros videos tutoriales subidos al canal. Pero lo importante es que yo lo estoy agregando ahora mismo para no agregarlo después, ¿no? Y vamos a esperar hasta que se descargue. Y esto sería prácticamente toda la instalación de Postgres, ¿no? Vamos a esperar hasta que se descarguen estos programas, se adhieran al programa principal y de esa forma ya empezar a crear nuestras tablas. Este último pesa prácticamente 69 megabits y creo que ya está. Vamos a ver, entonces le damos en siguiente. Vamos a ver si nos deja instalar. Vamos a dejarlo en inglés, le damos en OK y le damos en siguiente, ¿no? Entonces le damos en siguiente, migración Toltec, aceptamos los términos y condiciones, Nets, siguiente. Y esto es prácticamente el instalador de migración Toltec, ¿no? Es un programa muy útil al momento de trabajar con migraciones. Le damos en Finish. Ahora vamos a ir a la parte del siguiente instalador. Entonces, una vez reiniciada la computadora, ahora vamos a abrir nuevamente todos nuestros programas que habíamos tenido en el escritorio, ¿no? En primer lugar, nuestro servidor local, que sería SAN, con el cual nos permite ejecutar desde el navegador nuestros proyectos. Entonces ejecutamos el Apache. MySQL no lo vamos a necesitar porque vamos a utilizar Postgres. Vamos a iniciar de una vez pgadmin en su versión 4, que sería Postgres SQL, para mostrarles cómo sería la interfaz de Postgres. Postgres ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde hace mucho tiempo ya ha dejado un programa ejecutable para ejecutarse dentro del navegador, como ocurre por ejemplo con MySQL, ¿no? MySQL se ejecuta dentro de un navegador y en este caso Postgres, bueno, hasta donde yo tengo por entendido también se ejecuta, ¿no? Dentro de un navegador. Vamos a ver si mantienen, ¿no? En esta última versión que han sacado, vamos a ver si mantiene dicha característica o de repente quizás ya se modificó. Entonces esperamos un momento en su versión de Postgres. Acabamos de observar que ya cambió, ¿no? Anteriormente se ejecutaba dentro de un navegador. Ahora estoy observando que volvió al ejecutable, se ejecuta en una interfaz propia de Postgres SQL. Tenemos Postgres, como ustedes pudieron ver, nos solicitó la contraseña, ingresé la contraseña para poder ingresar. La contraseña es la misma que nos solicita al momento de la instalación, así que para tener una vista más panorámica vamos a maximizar esta ventana y esto sería Postgres, ¿no? Vamos a trabajar desde aquí, vamos a agregar nuestras tablas desde aquí y vamos a crear nuestra primera base de datos desde aquí.
Para crear una base de datos en Postgres, simplemente le damos clic aquí en el servidor y nos va a solicitar nuevamente la contraseña. Vamos a guardar la contraseña para no estar ingresándola a cada rato, ¿no? Ingresamos nuevamente la contraseña, le damos en OK. Y como tú puedes ver, automáticamente ya el servidor se conectó. Aquí tenemos las estadísticas de nuestra computadora, algunas transacciones y todo eso. Entonces aquí nos vamos a situar en la parte de Database. Y por aquí vamos a ir creando nuestras bases de datos. Si queremos crear una base de datos, por ejemplo, nosotros vamos a darle clic derecho, Create, Database. Aquí nos solicita el nombre de nuestra base de datos. Entonces vamos a colocar el mismo nombre que tenemos en nuestro sistema, sysdocente. El usuario por defecto va a ser Postgres. Aquí podemos agregarle alguna que otra línea de código, en este caso algún comentario. En definición lo vamos a dejar allí. En coding va a ser siempre UTF-8. En security esto también lo vamos a dejar allí, esto también así y esto también así. Todo lo vamos a dejar allí, solamente vamos a agregar el nombre. Y aquí debemos fijarnos que nos diga UTF-8. Y vamos a darle en guardar. Como tú puedes ver, ya tenemos nuestra base de datos. Esto lo podemos minimizar, maximizar. Esto de aquí lo podemos minimizar. Esta es la base de datos que viene por defecto en Postgres. Y esta sería la base de datos que acabamos de crear. Nuestra base de datos está vacía, no tenemos ninguna tabla. ¿Y dónde están nuestras tablas? Están en esquemas, ¿no? En Postgres las tablas se guardan dentro de esquemas y en la parte public. En la parte public vamos a situarnos en la parte inferior y aquí vamos a encontrar nuestras tablas. Como ya les mencioné anteriormente, nosotros vamos a necesitar, vamos a restaurar esto, vamos a abrir todas las ventanas que tenemos abiertas. Vamos a ver, bien. Este sería nuestro proyecto. Aquí, como ustedes pueden ver, necesitamos un nombre de usuario, necesitamos una contraseña, un correo electrónico y también estos serían los términos y condiciones. Esto no lo vamos a guardar. Básicamente necesitamos esto, ¿no? Para registrar a un usuario y nuestra primera tabla obviamente sería usuario, ¿no? Entonces vamos a crear nuestra primera tabla, clic derecho, crear tabla. Y aquí preste muchísima atención, vamos a crear nuestra primera tabla. Aquí vamos a colocar el nombre de nuestra tabla, como ya les mencioné, vamos a colocar aquí el nombre de usuario, ¿no? También podemos colocarle en plural. Aquí ya le colocamos el nombre, aquí el usuario, el esquema, a dónde va a pertenecer. Y por aquí en columnas vamos a agregar las columnas. ¿Qué columnas necesitamos? Como ya les mencioné, necesitamos en primer lugar, como toda tabla, tiene que tener su ID. Entonces por aquí yo acostumbro colocar así, usu ID. El tipo va a ser entero, porque va a ser, en este caso, un campo que se va a autoincrementar, ¿no? Entonces, o en este caso, por ser autoincrementable, lo podemos colocar también, por ejemplo, de tipo serial. Serial es un tipo de dato en Postgres con el cual nosotros le vamos a decir a Postgres que este dato se va a autoincrementar, o sea, no va a ser necesario ingresarlo, ¿no? Va a ser nulo. Esto vamos a colocar aquí, primary key. Y aquí te pregunta, ¿es no nulo? Esto es algo confuso que a mí particularmente hasta me confunde. Esto particularmente, como les menciono, me suele confundir, es un poco confuso, pero lo vamos a dejar ahí. Lo importante es que el ID no tiene que ser nulo, ¿no? Vamos a agregar otro campo y en este campo vamos a agregar usu, por ejemplo, nombre. Usu nombre, en el usu nombre vamos a colocar este de aquí, ¿no? Nombre de usuario, obviamente. También necesitamos el correo electrónico y la contraseña, ¿no? Entonces por aquí el usunombre va a ser varchar o character variable, en este caso character variable. Y por aquí vamos a darle una longitud de, como el nombre de usuario no puede ser muy grande, entonces podemos colocarle una longitud de 50 nada más, ¿no? O también una longitud de 30 o de 40. Entonces aquí también vamos a seguir agregando otro campo, usu correo, ¿no? Por ejemplo. Y aquí el correo sí podemos dejarlo, por ejemplo, unos 100 caracteres. Y por aquí también la contraseña, ¿no? La contraseña, como no podemos ingresar aquí una letra ñ, entonces tenemos que borrar esto y vamos a elegir la letra n, ¿no? Contraseña, algo así. Porque en los gestores de base no puedes escribir la letra ñ. Aquí vamos a seleccionar un texto, en este caso tipo text. Porque en este caso va a ser extremadamente, la contraseña va a ser encriptada y por lo tanto va a medir un tamaño considerable, ¿no? Por lo tanto vamos a agregarle un tipo text.
Y eso sería prácticamente todo. Vamos a agregar también un campo estado, que siempre solemos agregar a todas las tablas, ¿no? Porque si no agregamos un campo estado, no vamos a definir si el usuario, por ejemplo, está activo o no activo. O también si está eliminado o si está bloqueado, no lo sé. Entonces aquí vamos a agregar solamente un estado. Yo suelo colocarle así, ¿no? Por ejemplo, char, de tipo char, ya que suelo colocarle activo a, por ejemplo, eliminado, algo así. Tú puedes trabajar con ceros y unos también, no hay problema. Así que simplemente eso ya queda a criterio tuyo. Entonces tenemos 5 campos prácticamente: el ID, el nombre de usuario, el correo, la contraseña y el estado. Podemos agregar más, sí, más adelante quizás vamos a agregar algunos campos, pero por ahora vamos a dejarlo ahí. Entonces simplemente en avanzados no agregamos nada. Y en constraint, sí, esto sí es muy importante, vamos a agregar una columna más. En todo caso, no vamos a tener ni una llave foránea aquí. Las llaves foráneas quizás todavía tú no comprendes. Posteriormente vamos a explicar esto en el siguiente video. Aquí solamente vamos a crear esta tabla. En el siguiente video vamos a crear la tabla persona también y le vamos a enlazar estas dos tablas y vamos a crear llaves foráneas, ¿no? La llave primaria es prácticamente el identificador de esta tabla. Este ID va a permitir identificar a toda la información que está sosteniendo o está relacionada con este ID. Entonces, si este ID viaja a otra tabla, entonces va a poder acceder también a esta información, ¿no? Por ejemplo, el correo, el nombre. Ya posteriormente, conforme programemos, van a ir entendiendo todo esto. Entonces, le vamos a dar en guardar y vamos a crear nuestra primera tablita, ¿no? Tabla usuarios. Para visualizar la tabla, simplemente vamos a darle clic aquí en esta parte de tablita, aquí, y nos vamos aquí a la parte de la tablita. Perdón, aquí en usuario y la parte de tablita para visualizar nuestra tabla, ¿no? Aquí nos va a mostrar toda la información de nuestra tabla. Si habrían datos, entonces aquí nos mostrarían los datos, ¿no? Y esto sería prácticamente los campos de nuestra tabla. Tenemos el ID, el usuario, el nombre de usuario, el correo, la contraseña y el estado. Esto sería nuestra tabla, y en el video siguiente, como ya les mencioné, vamos a crear otra tabla y de esa manera permitir ya el registro de nuestros usuarios, ¿no? Estamos guiándonos de nuestro formulario. Nuestro formulario necesita prácticamente 3 datos principales, que sería el nombre, el correo, la contraseña, y eso sería básicamente lo que necesita para poder registrarnos en la base de datos. Lo vamos a hacer, el registro lo vamos a hacer a través de Ajax para poder no recargar la página, ¿no? En este caso, recargar y mandarle un mensaje aquí en la parte inferior que diga, ¿no? El usuario ha sido registrado correctamente o el usuario no se ha podido registrar, en todo caso. Entonces, en este video vamos a dar por culminado. En la siguiente parte vamos a seguir creando nuestra segunda tabla y vamos a crear las relaciones de estas tablas para poder ya programar y crear código para poder enviar datos a nuestra base de datos. Nos vemos en el siguiente video.